2017. Pero bien, buenos días a todos otra vez. Algunos se incorporaron recién. Como oraba hace un momento, qué privilegio que Dios nos da de congregarnos de verdad con libertad. Estamos en la víspera de su venida. Estamos comenzando un año nuevo, 2017, y pues qué mejor que hacerlo aprendiendo y estudiando la palabra de Dios. Amén. Miren, yo estaba orando y dije, Señor, doy un mensaje especial por inicio de año, y a veces uno como pastor, no a veces, siempre uno tiene que orar y pues en oración, pues voy a continuar con el tema que estamos. Creo que de alguna manera pues es importante tocar lo que hoy vamos a tocar, dado que la venida del Señor es muy próxima. Yo sé que quizás alguno, no aquí quizás, pero quizás que nos escuche dirá que el pastor nos hable de que para el 2017 viene lo mejor. Que el pastor nos hable que viene una doble bendición de prosperidad económica para el 2017. Que este sea el año de la doble porción. Y quizás alguno tiene ese deseo y dice, pues que el pastor nos diga que viene lo mejor. Yo quiero decirles una cosa, con toda claridad bíblicamente. Si tú has nacido de nuevo, no viene lo mejor a tu vida, ya lo tienes. Porque Él te ha perdonado de tus pecados. Porque Él te ha dado vida eterna. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Entonces, yo no entiendo cristianos que dicen es que estoy esperando lo mejor. Lo mejor ya sucedió. Y se sucedió hace casi 2000 años en la cruz del Calvario. Y sucedió en tu vida el día que le rendiste tu vida a Jesucristo. Y ahora lo único que nos queda es esperar de una manera anhelosa que el Señor venga ya. ¿Cuántos quieren que vengan ya? Que venga ya el Señor por su iglesia. Amén. Pero, en esta tierra, mientras avancen los días, los meses, las semanas, y se acerque más la venida del Señor, para la iglesia, para los cristianos de a de veras, serán tiempos peligrosos. Así de claro lo digo. Serán tiempos peligrosos. No porque aumentó la gasolina, ni porque va a entrar un presidente en Estados Unidos que se llama Donald Trump, si es que así sucede, sino vamos a ver en la Biblia por qué son peligrosos. Ahora, quiero dejar en claro, son peligrosos, pero no estamos solos. Jesucristo prometió en Mateo 28, 20 al final, he aquí yo estoy con ustedes. ¿Cuándo? Todos los días. Y 2017 está compuesto de muchos días, que hoy es el primero, pero Él dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a 2 Timoteo 3:1. Voy a seguir con el mandamiento no matarás, pero quiero leerles esto porque ya verán cómo tiene una relación directa con lo que vamos a compartir hoy. Este texto nada más lo voy a leer, 2 Timoteo 3:1, y comentar algunas cosas, ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Pero Pablo le habla a la iglesia, 2 Timoteo 3:1. Vamos a leer aquí el texto y escuchen lo que dice Pablo. Pablo se lo escribe a la iglesia de Corinto, pero es un mensaje que nos llega muy actual para este momento. Dice, también debes saber esto, se lo escribió, Pablo al pastor Timoteo. Dije a los corintios, ¿verdad? Ya ando desvelado. No. También debes saber esto, que en los postreros días, pregunta, ¿cuáles son los postreros días? Los que estamos viviendo. Ahí les dice vendrán, yo les podría decir, ya llegaron. Que en los postreros días vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos. Ya estamos en los tiempos peligrosos. ¿Para quién? Para la iglesia, para el cristiano. El mundo, pues el mundo está perdido, pero dice vendrán tiempos peligrosos. No por la inseguridad que hay en el país,
no por el gasolinazo, no por Donald Trump, no por tantas cosas. Vamos a ver por qué son peligrosos y qué tiene que ver esto con el no matarás que vamos a compartir hoy. Aquí lo dice, versículo 2. Porque habrá, y nosotros debemos leerlo, ya hay. Pablo le dice a Timoteo, habrá, nosotros debemos leerlo, ya llegaron esos tiempos y ya hay el tipo de personas que vemos a continuación. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y vean el versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, ¿qué dice? Más que de Dios. Este tipo de personajes dice que los tiempos son peligrosos porque habrá este tipo de personas, verdaderos malandros, verdaderos, gente dice amadores de sí mismos, que aman los deleites, ingratos, desobedientes, o sea, verdaderos hombres malos, malos, malos y lo que le sigue. Ahora, ¿cuál es el peligro? Versículo 5. Que tienen, ahí dice que tendrán, pero ya están aquí estos hombres, que tienen apariencia de ¿qué? De piedad. Este es el peligro. La palabra piedad significa, escuchen, es una palabra griega eusebeia, que significa que aparentan que están cerca de Dios. Son amadores de sí mismos, crueles, intemperantes, desobedientes, vanagloriosos, soberbios, pero ¿qué aparentan? Que están cerca de Dios. ¿Dónde están esos personajes, mis hermanos? Detrás de muchos púlpitos en las iglesias cristianas. Tienen apariencia de que están cerca de Dios. Tú los ves y dices, este es San Joaquín de los Lagos. Tú la ves y dices, esta hermanita es Santa Cachucha de los Remedios. Y la ves y tienen apariencia de que están cerca de Dios. Pero ¿cómo son? Ya lo leímos. Ese es el peligro para la iglesia, porque esos hombres y aún mujeres, porque ahora hasta pastoras se estila, y aún mujeres están detrás de los púlpitos, aparentan que están cerca de Dios, pero dice, niegan la eficacia de ella, realmente niegan al Dios y a la palabra de Dios que dicen seguir, porque son todo lo que se acaba de describir. ¿Qué tiene que ver esto? Ya se estarán preguntando con ¿no matarás? ¿Dónde está la relación? Ahorita la vamos a ver, porque Éxodo 20:13 es el sexto mandamiento que hemos estado viendo y que dice, no matarás. Vamos a recordar rápidamente en dónde estamos en el mandamiento y qué relación tiene esto con estos personajes malandros, malos, engañadores, que tienen apariencia de piedad. ¿Se acuerdan que comenzamos viendo no matarás? Pues vimos una introducción. Después vimos el no matar físicamente, ¿se acuerdan? Vimos el asesinato, el homicidio premeditado. También vimos otras formas de matar físicamente como el suicidio. ¿Qué más vimos? La eutanasia. Vimos por allí también el aborto, formas de asesinato. Y las 2 últimas semanas vimos que también el no matarás se puede violar aunque no mates físicamente. 2 semanas estuvimos explicando cómo una persona cuando odia, cuando insulta, cuando agrede, cuando tiene la intención de lastimar a alguien, es un asesino, es un homicida a la luz de la Biblia. El que aborrece a su hermano, lo leíamos en 1 de Juan, es homicida. Pero hoy vamos a ver una forma muy particular, grave, peligrosa para la iglesia, de que gente está violando el no matarás de Éxodo 20:13, aunque no mate físicamente, y lo hace de una manera muy particular. Yo he titulado la enseñanza de hoy, homicidas detrás del púlpito.
Es fuerte el título y ya verán por qué. Pero se va a llamar homicidas o asesinos detrás de los púlpitos de iglesias cristianas. ¿Por qué homicidas? Vamos a la palabra de Dios, porque vamos a entender que detrás de muchos púlpitos hay verdaderos asesinos que, si bien no te matan físicamente, con su enseñanza y lo que predican, están llevando a la gente a la condenación eterna. Una muerte todavía más grave que la muerte física. Primero déjenme dejar en claro, para entender no matarás y por qué son homicidas detrás del púlpito, ¿quién es? Vamos a empezar por esto. ¿Quién es el homicida número uno por excelencia? ¿Quién es? Satanás. El diablo es el homicida número uno. Dice Juan 8:44, nuestro Señor Jesús lo dijo así. Le dice a los fariseos, a los religiosos de la época: ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido, ¿qué? ¿Qué ha sido Satanás, el diablo? Homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Ha sido qué el diablo? Homicida desde el principio. Déjenme, se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Juan 8:44 dice así: pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido, aquí ¿cómo lo traduce? Asesino desde el principio, y siempre ha odiado ¿qué? La verdad del evangelio, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Ahí, entre paréntesis, quiero que tomen nota cómo nuestro Señor Jesús relaciona el que Satanás es asesino, homicida, porque ha rechazado la verdad. Noten esto, el rechazo de la verdad, de la palabra, del evangelio, tiene que ver con homicidio, y ahorita lo vamos a explicar. ¿Cuál fue el primer homicidio que cometió Satanás? Porque aquí dice que es homicida desde el principio. Aquí esta palabra principio nos refiere al principio de la humanidad. ¿Cuál fue el primer homicidio que cometió Satanás? Con Adán y con Eva. Satanás tentó a Adán y Eva con toda la intención de separarlos de Dios. ¿Qué significa muerte? Separación. Satanás con toda intención tentó a Adán y Eva para destruirlos espiritualmente. Recuerden que Satanás vino a matar, robar y destruir. ¿Cómo lo hizo? Aquí pongan mucha atención, Génesis 2:17. Dios le dio una instrucción a Adán y Eva, muy clara. Dios le dio su palabra a Adán y Eva y les dijo: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Y qué dijo Dios? Porque el día que de él comieres, ¿qué iba a pasar? Ciertamente morirás. Dios les dice: ustedes van a morir si comen de este árbol. Él les dio el control de todo, señorea sobre las aves, los peces del mar, todo es tuyo, pero de este árbol no. Y aquí entró en escena el homicida desde el principio. Tentó a Adán y Eva torciendo y manipulando lo que Dios había dicho. Quiero que vean que esa es su estrategia favorita, torcer la palabra, hacernos dudar, porque él odia la palabra, como lo acabamos de leer en la Nueva Traducción Viviente. Torció la palabra, la manipuló, la tergiversó y les dijo, por ejemplo, allá en Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. O sea, Dios dice, pero ¿qué crees? No vas a morir. El día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Manipulando lo que Dios había dicho, llevó a Adán y Eva a su muerte espiritual. Los tentó y los llevó a dudar de la palabra de Dios para que murieran espiritualmente.
y ellos cayeron y sabemos la historia de Adán y Eva, fueron sacados del paraíso. Satanás fraguó con toda intención cómo destruir espiritualmente a Adán y Eva y en realidad a la humanidad entera. Ese es el propósito, separar a la gente de Dios, que la gente no le llegue el evangelio, que la gente no conozca la verdad. Y para ello es capaz de usar la misma Biblia para apartar a la gente de la verdad. Eso es lo peligroso de Satanás. ¿A qué vino Satanás? Juan 10:10 dice, hablando del ladrón, que en primera instancia pues sabemos que se refiere a él. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿A qué viene Satanás? Hurtar, matar y destruir. En cambio Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida. ¿Y para qué? Para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿quién es el ladrón aquí? Satanás. Viene a matar. Ese es su objetivo, matar. Él es homicida desde el principio. Y para separar a la gente de Dios, como lo hizo con Adán y Eva, va a torcer, manipular la palabra de Dios. Lo hizo con ellos, la manipuló, la torció. Él, recordemos, lo acabamos de leer, odia la verdad y va a hacer todo lo necesario para que con la misma Biblia llevar a la gente a su destrucción espiritual. Miren, hermanos, quiso llevar a Jesucristo a su destrucción espiritual con la Biblia. No lo iba a lograr jamás, Jesús es Dios, era imposible. Pero vamos a ver cómo lo intentó Mateo 4:5. Porque Satanás conoce la Biblia mejor que cualquier teólogo y es experto en manipularla, torcerla para llevar a la gente a su perdición espiritual, a su muerte espiritual, a que se condenen por toda la eternidad. Fíjense este pasaje, por ejemplo. Está Jesús en el desierto, sus 40 días de ayuno, porque iba a empezar su ministerio, y dice que fue llevado por el Espíritu para ser tentado por Satanás. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Se fijan cómo conoce la Biblia? Por ahí citó el Salmo 91, el versículo 11 y 12. Ustedes pueden leer el texto y si leen, Satanás nada más sacó un texto porque él quería la destrucción de Jesucristo. Entonces le dice, mira, échate porque escrito está. Y si ustedes van a la Biblia, escrito está. No dijo una mentira, torció las escrituras. Escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Usó la Biblia. Por eso son tiempos peligrosos, porque son malos detractores, pero tienen apariencia ¿de qué? De piedad. La gente ve a predicadores con una Biblia y dice, pues es cristiano. No, Satanás le citó la Biblia. Claro, Cristo le contestó en Mateo 4:7. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. El asunto es el siguiente. Satanás, para apartar a la gente de la verdad, para engañarlo, para torcer las escrituras, no está solo. Tiene ministros dentro de las iglesias cristianas. Y uno dice, ¿de veras? Vamos a verlo en la Biblia. Satanás tiene ministros dentro de las iglesias cristianas. Ese es el peligro. Pablo se los dijo a los corintios, vamos a leerlo. Quiero que lo vean con la palabra de Dios, porque por eso son los tiempos peligrosos. Miren, qué mejor que iniciar el año bien firmes en la palabra, mis hermanos. Porque van a ver ustedes que cada vez más personas que tú decís, mira, y yo lo veía y era muy cristiano, entregado, lo vas a ver en Pare de Sufrir o en el no sé qué del Shaddai o en el no sé qué iglesia y los vas a ver cada vez más se van a apartar, mis hermanos. Porque van a ser seducidos y engañados, dice 2 Corintios 11:3. Vean lo que dice Pablo y cita a la serpiente antigua, dice, pero me temo que como la serpiente, o sea, Satanás allá en Génesis, con su astucia, porque son astutos, engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo dice, igual que la serpiente engañó a Eva, los van a engañar a ustedes, me temo. Esa es mi preocupación. Y es más, les dice en el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleras. Hay gente que tolera, ay, qué bonito habla ese predicador, y les están torciendo las escrituras en sus narices, pero es que habla bien bonito. No me diga que no es cristiano. Y entonces Pablo les dice lo siguiente, versículo 13, me voy a brincar. Porque estos son falsos apóstoles. Escuchen, obreros fraudulentos, y aquí viene el peligro, que se disfrazan como apóstoles ¿de quién? De Cristo. Es lo mismo que dice 2 de Timoteo, tienen apariencia de piedad, parece que están cerca de Dios, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y vean el versículo 14, para que vean claramente que son ministros de Satanás. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 15, sigue hablando de los falsos apóstoles, dice, así que no es extraño que también, ¿cómo se refiere a los falsos apóstoles? Que también sus ministros, ¿ministros de quién? De Satanás. Sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero ¿ya vieron el peligro? Se disfraza, mis hermanos, si no está uno firme en la palabra, de pronto tú dices, no, es que ese sí es sana doctrina, porque atacó a los Cash Luna, atacó a Marcos Witt, es sana doctrina. Creen que atacar a los falsos profetas por atacar ya, eso los convierte en sana doctrina. Hay que estar firmes en la palabra, porque Cristo dijo en Mateo 24 lo siguiente, escúchenlo. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Ahora, la pregunta es, ahorita voy a comentar algo más de esto, pero ¿dónde se van a levantar esos falsos cristos y esos falsos profetas? ¿Será que los veremos en las discotecas de la ciudad? Allá andan los falsos profetas. ¿Será que se van a levantar en los antros? ¿Que los veas en las cantinas a los falsos profetas? No. ¿Dónde se van a levantar? Dentro de la iglesia. Pero se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y si no está uno firme y con discernimiento gracias a la palabra de Dios y a la oración, al rato va a ir uno tras ellos. Dice ahí claramente, engañará si fuere posible a los escogidos, porque se levantan dentro de la iglesia. ¿Con qué propósito? El mismo que Satanás, que con su astucia engañó a Eva, matar, robar y destruir. Por eso les digo, son homicidas espirituales. Son verdaderos asesinos que violan el mandamiento no matarás, porque van hacia la destrucción espiritual de las personas. El diablo, mis hermanos, está atacando a las almas desde dentro de la iglesia cristiana. Con mensajes sin Cristo, con mensajes que no son el evangelio, pero ese es el peligro. Dentro de la iglesia cristiana, el diablo está atacando a las almas, engañándolas. Fíjense lo que le dice Pablo. Pablo se está despidiendo de la iglesia por toda la zona de Mileto y ya se tiene que ir. Y les dice en Hechos 20:29, escuchen, Pablo ya se va, les compartió, estuvo, si no me equivoco, ahí estuvo como 3 años compartiéndoles. Pero dice ahí, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué dice? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Vienen, ¿qué hace un lobo con las ovejas, mis hermanos? ¿Qué hace un lobo con las ovejas? No me digan que van a jugar a la matatena. Bien, son lobos rapaces. La palabra rapaz, zarpazo, significa que quieren destruirlos, así como casi como zarpazo, pero el zarpazo es la manipulación de la palabra. Ahora, Pablo dice lo siguiente, vean el versículo 30, ¿de dónde salieron esos lobos rapaces? Y de vosotros mismos. De vosotros mismos se levantarán hombres
que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí, ¿a quién? A los discípulos. ¿De dónde van a salir? De dentro. O sea, no nada más están en enlace, mis hermanos. De dentro, en una iglesia local, pueden surgir estos lobos rapaces. Nos ha pasado que de repente sabemos de lo que hablamos, están surgiendo de dentro. Ese es el peligro. Estos son ministros de Satanás que salen de dentro. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que Satanás vino a hacer: matar, robar y destruir. Son ministros de Satanás. Hacen lo que Satanás hace. A eso vinieron, a matar, a robar y destruir. ¿Cómo? Torciendo la palabra de Dios. Cuando una persona tuerce la palabra de Dios, cuando una persona manipula la palabra de Dios, cuando una persona rebaja el mensaje del evangelio, es un ministro de Satanás que tiene el objetivo que la gente se aparte de Dios porque no les está predicando la verdad, aunque use la Biblia. Ese es el peligro. Ese es el peligro. Por eso, si hay un buen propósito que te puedes hacer este año 2017, si no lo has hecho, es lo que dice el versículo 31. Por tanto, ¿qué dice ahí? Velad. Velad habla de estar muy atento. Velad habla de oración, habla de estar en la palabra, de estar en comunión con Dios. Velar habla de estar como un vigilante. Dice, estén muy atentos. Acuérdense que por 3 años, ahí estaba lo que les comentaba, de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Qué necesitamos hacer, hermanos? Velar. Velar, no desvelar. Porque algunos se desveló. No, velar es estar en oración y en comunión con Dios y en la palabra. Hace un rato cantábamos, mi comunión contigo es una dulce bendición. La realidad es que a veces es solamente un canto en la vida de muchos que van a las iglesias, porque no tienen una comunión velando con Dios y su palabra. Honestamente, ¿cuántos se la pasan, cuántos oran y tienen una comunión? No me contesten a mí, pero se la pasan en comunión con Dios, se la pasan en la palabra, en la oración. Porque tenemos que estar velando, mis hermanos. Estos están dentro de la iglesia, no solo los ves en internet. Y ahora puedes prender el YouTube y miren, qué bueno que en el YouTube hay predicadores de sana doctrina, pero también está plagado. Yo creo que por cada predicador de sana doctrina ha de haber unos 500 falsos maestros. De ese tamaño es. Es un cálculo solamente simbólico para decirles, necesitamos pasar tiempo en oración y en la palabra. ¿Cuánto tiempo pasas en la oración y en la palabra? Porque es en la comunión con Dios cuando Él se nos revela, nos habla, nos enseña la palabra. Hay personas que dicen, no, pues yo escucho, todo el día ando en YouTube con pura sana doctrina. Qué bueno que hay la sana doctrina, que hoy tenemos acceso a la sana doctrina a través del YouTube. Pero de lo que yo estoy hablando es tu tiempo personal con Dios. Nada sustituye mi tiempo personal con Dios íntimo, donde yo abro la Biblia. ¿Cuántos han experimentado lo maravilloso de abrir la Biblia y estar sintiendo cómo Dios te está hablando? Es Dios, te habla tu vida, tus problemas, tu familia, y tienes esa comunión que es una dulce bendición, como cantábamos. Que de pronto sí puede uno ver un buen predicador de sana doctrina y por ahí estás buscando un tema, a ver, yo conozco a este predicador, pero a lo que yo me refiero es al tiempo personal que tú pasas en comunión con Dios, velando. Porque ahí dice velad, porque van a entrar los lobos rapaces, dice la palabra de Dios. Un día yo le preguntaba a un hermano que me decía que él tenía su predicador, se sabía, era de sana doctrina, pero se sabía su biografía, era como un fan, hasta la foto de él creo que tenía por ahí. Pero le dije, hermano, ¿y usted tiene tiempo personal con Dios? ¿Ora cada día? ¿Tiene un encuentro diario con el Señor, con su palabra? Dice, pues no, pero me aviento unas 10 predicaciones al día. Y, hermano, qué bueno que tiene el tiempo. Yo no tengo tiempo para aventarme 10, ¿no? Pero tiempo con el Señor, con el Señor, en la palabra, en la oración. Dice, pues a veces sí, a veces no. ¿Por qué está la iglesia como está hoy en día, mis hermanos? Porque no pasan tiempo con la palabra, tiempo con el Señor.
Pasan más tiempo en la televisión que en oración. Esa es la tragedia. ¿De qué se está llenando la gente dentro de las iglesias? De lo mismo que el mundo. Se saben todo la televisión, se saben las novelas. Yo aquí conozco jóvenes que me dicen, y esta película, y esta otra, me sé su autor. Oye, ¿y sabes quién fue Josué? No sé, pero la película que van a estrenar en marzo del 2017, no sabes, yo ya estoy esperando, ya hasta pagué por adelantado y voy a ir a la premier. Sí, me estoy explicando, o sea, dentro de la iglesia, en lugar de velar, están más en el mundo que en las cosas del Señor. Vean lo que dice Cristo en Mateo 7:15. Dice, guardaos. La palabra guardar, protejo en el griego, habla de prestar mucha atención, de estar alerta. Dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros. Fíjense, ya ni los buscas, vienen, entran a tu sala hasta por el YouTube, ¿no? Que vienen a vosotros, aquí viene el peligro, vestidos ¿de qué? De ovejas. Tú los ves y parece una oveja, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Nuevamente la misma palabra jarpazo, que casi se oye como zarpazo. Jarpazo, que repito, significa ladrón, estafador. Fíjense lo que significa jarpazo. Solamente significa que quiere apoderarse de lo tuyo. El asunto es que no solamente quieren tu dinero. ¿Qué quiere Satanás? Tu alma. Eso significa ahí cuando dice que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Jarpazo significa que quiere lo tuyo. No solo tu dinero, que también los desfalcan con su dinero, pero quieren algo más. Quieren matar, robar y destruir. Por eso insisto, son violadores extremos del Éxodo 20:13. No matarás. A eso vino Satanás, a matar, robar y destruir. Y cuando dice allí que por rapaces es que quieren robar tu tiempo, tu dinero, tu alma. Miren, ¿qué es lo más valioso que Dios nos ha dado? Primero, la vida. Pero en segundo lugar, lo más maravilloso, después de darnos la vida, pues la vida eterna a través de la obra de Cristo en la cruz. Lo más valioso que debemos cuidar es nuestra vida. Y es justamente lo que están atacando, la vida espiritual de las personas, detrás de los púlpitos. Ese es el peligro. Miren, hoy yo sé que mucha gente hoy en día, hay gente que valora tanto lo material y lo perecedero, es muy triste. Pero hay gente que dice, no, es que yo, una casa, mi sueño es una casa y viven para lo material. Un día me decía una persona, estábamos hablando de los hijos, y me dice, lo mejor que yo le puedo dar a mi hijo es darle una carrera universitaria. No, con eso ya la hizo. ¿Y usted qué es lo mejor que le puede dar a sus hijos? Pues darles el evangelio, que conozcan a Dios. Porque si conocen a Dios, tienen vida eterna y Él los va a guiar. Yo no sé si acabe una carrera o no. Yo no estoy diciendo que tener una carrera sea malo. Con una carrera puedes servir a Dios y ser un instrumento de Dios. Pero yo les decía, lo más importante no es su carrera, lo más importante es su corazón. ¿Cuántas veces invertimos? Y es que quiero la mejor carrera y quiero lo mejor. ¿Y cuánto hemos invertido en darles el mensaje del evangelio, en decirles, en orar, en clamar por su vida espiritual? La gente aún dentro de la iglesia, y ahorita van a ver por qué comento esto, tiende mucho a cuidar las cosas pasajeras, a cuidar lo terrenal, a valorar lo terrenal, su casa, su coche, contratan seguros carísimos de incendios, de casa, pero ¿y tu vida espiritual? Y nuestra vida espiritual, porque, insisto, dentro de la iglesia están los que quieren dar el zarpazo a tu vida espiritual, verdaderos ladrones espirituales. Y tú cuidando tu casa, que no le pase nada. Digo, sí hay que cuidar las cosas que nos dio Dios, pero cuida tu corazón. Porque Satanás, si hay algo que usa para apartar a la gente de Dios, es justamente las cosas materiales. Es justamente las riquezas. Es justamente el dinero. Primera de Timoteo 6:10 dice que la raíz de todos los males es ¿qué?
El amor al dinero. El amor al dinero. El asunto es que Satanás, miren, una de las estrategias más eficaces de Satanás para apartar a la gente de Dios y de la verdad es el dinero, es las riquezas de este mundo. Fíjense lo que dice Cristo en Marcos 10:24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil, estaba hablando de los ricos de este mundo, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios. Escuchen, a los que ¿qué? Confían en las riquezas. El otro texto en Mateo habla que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Pero este texto nos da todo el panorama. No es por ser rico y ya que es difícil, sino más bien quiénes son los ricos que es difícil que entren en el reino de los cielos. Los que confían en las riquezas, los que tienen su confianza en las cosas de este mundo. El dinero en sí no es malo. El dinero en sí no es el problema es el amor al dinero. Porque el otro día me encontré una persona, no, yo ya no quiero ni tocar el dinero, porque es malo. No, el dinero, Dios nos da sabiduría para usarlo. Lo malo es confiar en las riquezas. Y hay mucha gente dentro de las iglesias que confían en sus riquezas. Miren, cuando tú ves un cristiano triste, apagado, y dices, ¿qué te pasa? Ay, es que tengo problemas económicos. Y luego se resuelven sus problemas económicos y lo ves feliz, ¿en qué confía? O sea, acuérdense, ¿me puedes buscar Filipenses 4:11? Miren, si Dios permite, voy a terminar, quizás el próximo domingo no matarás, porque sí, en lo que platico con algunos de ustedes, veo una preocupación muy agravada sobre la situación que se viene este año y la economía y la gasolina y Trump, y vamos a venir a la palabra de Dios y que verdaderamente como hijos de Dios tengamos la paz y la confianza de que Dios está al control, de que somos sus hijos y aún en medio de una crisis, de un problema económico, podemos vivir como dice Pablo. Dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, le mandaron un dinero para apoyar la obra y dice, pues he aprendido, escuchen, porque esto se aprende en oración, en comunión con Dios, a contentarme cualquiera que sea que mi situación. Versículo 12. Sé vivir humildemente, aquí la palabra humildad es con poco dinero, en pobreza. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Para ambas cosas hay que aprender, Hay que aprender a vivir humildemente y Dios en su soberanía puede permitir una escasez en tu vida. Hay que aprender a vivir con eso. Pero dice, también sé tener abundancia. Porque hay gente que le viene la abundancia y ya no los ves en la iglesia. Ya no los ves. Vienen hermanos, tengo un problema económico y oren y de repente Dios los bendice y ya no los ves. No saben tener abundancia. Pablo dice, yo sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Escuchen. Así para estar saciado como para tener hambre. Y era un ministro del Señor. Yo luego oigo cristiano, no, el hijo de Dios no debe pasar pobreza, ni hambre, ni dificultades. Pablo era un hijo de Dios. Por supuesto, era un siervo de Dios. Dice, estoy enseñado para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer ¿qué? Necesidad. Pero ¿a dónde va a atacar Satanás? Justamente a la codicia del hombre. Por eso regresamos ahí a Marcos 10:24, dice, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Aquellos que su corazón está y depende su alegría y su emoción del dinero. ¿Saben que esos ya cayeron en el engaño de Satanás? Satanás es experto de engañar con las riquezas. Por eso Cristo dijo en Lucas 12:15, y nos debe quedar muy claro, miren y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, tú no vales por lo que tienes, sino porque Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario. Pero hay gente que no tiene y se siente mal, porque la filosofía que siempre hemos oído sigue vigente.
Tanto tienes, tanto vales. Ahora, que la filosofía la tenga el mundo, allá ellos. El asunto es que hay cristianos que así se sienten. Cuando no tienen, sienten que no valen. Eres un hijo de Dios, vales porque Cristo pagó un precio y te dio un propósito y un destino eterno. Amén. Dice 2 Corintios 6:10. A veces podemos estar así, dice, como entristecidos. Pasan dificultades, hay la muerte de un ser querido, pero dice, mas siempre gozosos. Como pobres físicamente, mas enriqueciendo a muchos al llevar el evangelio y la palabra. Y luego dice, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, porque si tienes a Cristo, lo tienes todo. ¿De verdad lo creemos? Pero vean cómo Satanás va a seguir con su misma estrategia. Sabe que la gente que se va hacia las riquezas, que ama el dinero, que es atraído y seducido por las riquezas, se va a perder. Por eso uno de sus mensajes favoritos es decirle a la gente, Dios te quiere hacer rico, Dios te quiere prosperar. Miren, dice Marcos 8:36, porque ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Es exitoso, logró 3 posgrados, tiene 3 casas, una en Acapulco, esa ya la vendió porque hay mucha inseguridad, pero se la compró en Cancún, tiene todo, ganó el mundo. ¿De qué le aprovecha si pierde qué? Su alma. Hermanos, quiero que reflexionemos. ¿Quién está detrás de todo eso? ¿Quién viene con el engaño de las riquezas? Satanás. Miren, Satanás quiso engañar a Cristo con las riquezas. No lo iba a lograr, era imposible. Vamos a leerlo, Marcos 4:19. No, perdón, Mateo 4:8. Fíjense, está Satanás con Jesús. Era imposible que lo hiciera caer, pero lo intentó. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, y escuchen, y la gloria de ellos, o sea, las riquezas, le enseñó todas las riquezas de este mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué buscaba Satanás al ofrecerle las riquezas de este mundo a Jesucristo? Su destrucción espiritual, su ruina espiritual. ¿Lo logró? No. Era imposible, pero ¿es imposible que lo logre con el ser humano? No, el ser humano va a caer en sus engaños. Miren, comparen, ponme ahí Mateo 4:8 y 9. Le ofrece las riquezas de este mundo. Comparen esto con lo que se ofrece detrás de muchos púlpitos. Hagan de cuentas, el mismo Satanás, Dios te quiere hacer rico, Dios es el dueño del oro y la plata, todo esto te voy a dar. Y te están diciendo lo mismo que Satanás. Es el mismo mensaje, las riquezas de este mundo, la gloria de este mundo, y Dios te quiere hacer rico, y Dios murió para hacerte rico, y Dios es el Padre del oro y la plata, y tú pídele por esa mansión. ¿Y a qué los está llevando? A que adoren al mundo las riquezas y finalmente queden separados de Dios. Es el mismo mensaje y el mismo engaño de Satanás. El asunto es que gente dentro de la iglesia está cayendo. Miren, a lo largo de mis años en Cristo me ha tocado ver cantidad de personas que les sucede lo que dice Marcos 4:19. Escucharon la palabra, se les sembró la semilla, porque esta es la parábola de la semilla y el sembrador. Y dice, otra vez, Marcos 4:19. Después de predicarles la palabra dice, pero los afanes de este siglo, ¿y qué más? El engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Gente que se cierra porque están detrás de las cosas de este mundo. Y si alguien que me escuche esta mañana en su vida se ha apartado de Dios porque dices que es el tiempo de ganar dinero, es que ya aumentaron la gasolina y es que hay que trabajar más y ya ni tiempo tienes para Dios y ya ni tiempo para servirle y ya no tienes tiempo para nada porque estás ganando el mundo, cuidado,
ya caíste en la estrategia de Satanás. Yo no estoy diciendo que no trabajen. Todo tiene su tiempo. Pero hay gente afanada que dice, hermano, ya no lo he visto. No, es que es tiempo de trabajar. Y es que con eso que van a aumentar la gasolina. Bueno, ya la aumentaron, ¿o no? ¿Alguien ya cargó gasolina? Ni ganas, ¿verdad? Pero están seducidos por el engaño de las riquezas que ahogan la palabra. Quiere decir que Satanás logró su propósito. Porque si quieren ganar el mundo, van a perder su alma. Y Satanás vino a matar, robar y destruir. Lo intentó con Cristo, no lo logró porque era Dios. Pero lo está logrando con mucha gente, incluso dentro de la iglesia. Por eso la alerta, mis hermanos, esta mañana, antes de irme hacia el final y termino en 8 días, la alerta es cuidado. Necesitamos estar firmes en la palabra, porque dice 2 Corintios 11, 13 al 15, que estos son ministros de Satanás, se disfrazan como apóstoles de Cristo, los ves con cara de San Cayetano, los ves con apariencia de piedad, pero quieren tu ruina espiritual, son verdaderos homicidas detrás del púlpito. ¿Queda un poco más claro por qué el título de hoy? Porque esos son homicidas, vienen a matar, robar y destruir espiritualmente. Miren, yo no sé, porque muchos, insisto, por eso tengo la idea en 2 domingos de compartir algo de la palabra para que estemos en calma en medio de todas las cosas que están por venir, porque se van a poner peor. Ay, hermano, no, usted es negativo. No, conozco la Biblia y la Biblia dice que vienen tiempos peligrosos, pero nosotros tenemos a Cristo. Amén. Y estamos en la mano de nuestro Padre, pero miren, yo no sé si en esta tierra pues vas a tener muchas o pocas propiedades, bienes materiales, una casota o una casita, o no vas a tener casita. Yo no sé cómo te va a ir, depende de muchos factores, de la soberanía de Dios, de cómo te conduzcas en tus finanzas. Pero yo conozco gente que tiene dinero y que honra a Dios con su dinero, que bendice a Dios, que está en la obra, que sirve, que la bendición que Dios le ha dado es para la gloria de Dios. Pero si Dios te ha dado poco o mucho regular, tranquilo, nada nos vamos a llevar. Pero hay una promesa de parte de Dios en Juan 14. Fíjense, los apóstoles estaban preocupados porque el Señor ya les había dicho que tenía que morir y ir al cielo, y andaban preocupados, y el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Tienes casa aquí? Gloria a Dios. ¿No la tienes? Tranquilo. En la casa del Padre Celestial muchas moradas hay. Si así no fuera, se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Entonces no te afanes. ¿Vas a tener casa o no en esta tierra? No lo sé, pues hay que trabajar, hay que esforzarse, pero todo tiene su tiempo. Pero allá el Señor está preparando un lugar donde vamos a estar con Él en la eternidad. Amén. El asunto es que el enemigo que vino a matar, robar y destruir va a seguir atacando por esa área. Cada vez va a ser más común que veas. Aquí en la iglesia sucede, yo ahorita digo, no les voy a dar nombres, pero hay gente que ha venido aquí a la iglesia que yo les hablo, hermano, ¿por qué no viene? Estoy metido en el trabajo, es que ahorita estoy en el gobierno, es que ahorita es cuando, porque mi compadre está ahí de presidente municipal y ya mi esposa y acá. Están metidos en el dinero, ni tiempo para Dios tienen. Pero luego los ves en el Face de vacaciones y por acá, por allá. No tienen tiempo para Dios porque cayeron en el engaño de Satanás, en el engaño de las riquezas. Miren, voy a terminar con esto y voy a continuar en 8 días. Pero quiero que vean cómo Pedro, el apóstol Pedro, deja muy en claro que las enseñanzas de estos falsos profetas, de estos ministros de Satanás, tienen como propósito la destrucción, la muerte espiritual de las personas, lo cual los cataloga en violadores de Éxodo 20:13, no matarás. Segunda de Pedro 2:1, y con eso voy a terminar por hoy, porque ya me largué y algunos ya se me están durmiendo, se me desvelaron. Segunda de Pedro 2:1, escuchen, pongan mucha atención.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá. Y podemos decir, como ya hay. Entre vosotros falsos maestros, pero escuchen, que introducirán encubiertamente, escuchen la frase, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pero quiero que vean cómo ¿todos saben qué es una herejía? Una herejía es una enseñanza torcida de la palabra de Dios. O sea, la herejía tiene la cualidad es que sale de aquí, de torcer la palabra, de manipularla, de diluirla. Porque una herejía no es nada más que me para decir lo que se me ocurre. Un hereje es aquel falso profeta, falso maestro, que torciendo la escritura te dice una mentira, que la manipula, que la tuerce. Pero vean el calificativo que le da a las herejías. ¿Herejías qué? Destructora. Y escuchen la definición griega de la palabra destructora. Es la palabra griega apoleia, y significa algo que provoca la ruina o la pérdida espiritual o eterna. De ese tamaño es la gravedad de una herejía. Tiene el poder de provocar tu ruina o tu pérdida espiritual o eterna. También significa algo que provoca destrucción, disolución y muerte. Una herejía tiene la capacidad en quien la cree y es engañado de llevarlo a su destrucción espiritual. Ahora, ahí dice que las herejías, ¿cómo entran? Encubiertamente. O sea, es alguien que abre la Biblia, te dice 2 o 3 verdades y de repente así, encubiertamente te meten una herejía que tiene la capacidad de destruir al que sí es engañado por esas herejías. Eso es lo grave. Son herejías destructoras, es decir, que conducen a la muerte espiritual de los que son engañados. Por eso el título esta mañana, porque quien predica esas herejías está llevando a la gente a su destrucción espiritual, lo que los convierte en homicidas, pero detrás del púlpito. Ese es el peligro, mis hermanos. Ahora, ¿qué es lo más grave? Versículo 2. Y muy poquitos seguirán sus disoluciones. ¿Así dice? No. ¿Cuántos? Muchos seguirán sus disoluciones. La palabra disolución es la misma que destructora. Qué interesante, porque es apoleia y significa el camino de muerte, el camino de destrucción espiritual. Dice, muchos seguirán por el camino de muerte espiritual. Fíjense, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Qué tremendo. No son pocos los que van a ser engañados. No son pocos, aquí lo hemos visto. Somos una iglesia, digamos, pequeña en número y hemos visto cantidad de gente que ya anda en un montón de doctrinas heréticas, de enseñanzas, de herejías destructoras que están camino a la perdición. ¿Qué hablas con ellos? Mira, hermano, ahí donde estás, mira la palabra de Dios, donde estás, ese que está ahí es un falso maestro por esto y por esto. No, pues aquí estoy feliz. Ya hasta ofrendé para la construcción del nuevo templo. Eso te va a llevar al infierno. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pues estoy contento y cierran los ojos porque ya fueron llevados al camino de disolución, de perdición eterna. Eso es lo peligroso. Pero quiero que vean ese mismo versículo, 2 de Pedro 2:3, en la Nueva Traducción Viviente. 2 de Pedro 2:3, la Nueva Traducción Viviente, por ahí lo tengo. Bueno, si quieres pónmelo primero en la Reina Valera. Dice, escuchen lo que hacen estos falsos profetas que traen esas herejías destructoras. Y por avaricia, codicia por el dinero, harán mercadería de vosotros. Hacen un mercado, hasta sus predicaciones te venden. Ya te venden de todo. Pero vean, con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no tarda y su perdición no se duerme. Pero quiero que lo vean en la Nueva Traducción Viviente, que de acuerdo al griego traduce un poco mejor. Dice, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas, o sea, no son tontos, para apoderarse del dinero de ustedes
pero Dios los condenó desde hace mucho tiempo y su destrucción no tardará en llegar. Pero ya vieron que usan mentiras, ¿qué? Ingeniosas. Porque son herejías, ¿qué? Destructoras. ¿Cómo llegan las herejías destructoras? Encubiertamente. Ese es el peligro. Ese es el llamado esta mañana. Hay mucho homicida detrás del púlpito. Y cuando digo detrás del púlpito, puede estar detrás del canal de YouTube que sigues, puede estar detrás de la televisión, del canal enlace que ves. Uno tiene que estar atentos. Y yo quiero terminar con esto y voy a continuar en 8 días. Uno tiene que estar, y yo sé que alguno me va a decir, hermano, eso ya nos lo dijo muchas veces. El asunto es, ¿lo haces? Hechos 17:11. Tiene que estar como los de Berea. ¿Qué hacían los de Berea? Vamos a leerlo ahí. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los de que estaban en Tesalónica, pues recibían la palabra con toda solicitud. ¿Y qué hacían, hermanos? Escudriñando. ¿Cuándo? Cada día, para ver si estas cosas eran así. La palabra escudriñar, anacrino en el griego, da la idea de escarbar en la tierra, como buscando un tesoro. ¿Han visto alguna película donde escarban y escarban porque quieren buscar un tesoro? Aquí está el verdadero tesoro. Y escudriñar es que lees y vuelves a leer y te levantas en la mañana a ver, Señor, yo quiero saber esto que me quieres decir y qué significa esto, y escudriñas y escudriñas. No estoy diciendo leer un salmito al día. Gran parte de la iglesia tú le dices, oye, ¿tú lees la Biblia? Sí, me aviento un salmito y un proverbio y un poquito del antiguo. No, aquí el asunto es escudriñar, escarbar, abrir la Biblia y te pones a meditar y Señor, aquí es ¿qué es lo que tú me quieres decir aquí en tu palabra? Y oras y escudriñas y ahora tenemos herramientas. A ver, hermano, ¿qué herramienta? Pues yo les recomiendo la concordancia Strong para que profundicen un poco más, un diccionario Vine que por ahí está, que es también muy bueno, pero sobre todo mucha oración, porque es el Espíritu Santo el que nos enseña todas las cosas. Pero la iglesia no está escudriñando. A veces quieren cómodamente, me siento en mi cama, prendo la televisión y le prendo al predicador. Y qué bueno que tenemos esos medios, nosotros los usamos. Pero ¿cuándo pasamos tiempo escarbando en la palabra de Dios? Escudriñando, porque si no, dice que muchos van a seguir esas disoluciones. Y termino con este versículo, Romanos 16:18. ¿A quiénes engañan, mis hermanos? Porque tales personas, están hablando de los falsos profetas, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y escuchen, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de ¿quiénes? ¿De quiénes? De los ingenuos. Y la palabra ingenuo es uno que es ignorante por voluntad propia, porque no escudriñas. Y esos son los primeros que van a engañar. Claro, lo hacen, dice, con suaves palabras. Otra versión dice con palabras bonitas. Y con lisonjas. ¿Se acuerdan que ya les expliqué la palabra lisonja? ¿Qué significa? Hacer la barba. Entonces te hablan muy bonito, hermanos, ustedes son unos campeones, hermanos, ustedes son los más hermosos del mundo. Es más, fíjense, en Año Nuevo les encanta lisonjear. Hermanos, Dios me habló ayer 31 de diciembre me habló y me dijo, dile a mi iglesia que son la más bonita del mundo. Dios, que dice Gálatas 2, que no hace acepción de personas, pero ya están sacando el colmillo, el zarpazo. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? Porque Dios me habló que este es el año de la doble bendición, que Dios te va a dar la casa, que Dios te va a dar las riquezas. ¿Cuántos lo creen? Y todos, como ya les hablaron bien bonito, amén, amén. Pues entonces siembra, pacta, trae tus primicias esta mañana, 1 de enero. Trae, y miren, yo de una reunión como esa llegó un cuate y me dijo, yo hasta mi carro di, hermano. Hasta su carro. Avariciosos uno y avariciosos los otros, ¿eh? Bueno, ¿cómo estarán de modernos? El último que me mandaron un gráfico de una iglesia que invitaba a la gente para que le fuera bien en este año. Decía, fíjense las barbaridades. Hazte socio de Dios. Asóciate con Dios. Si tú le das 1, Él te va a dar 100. Entonces empiezan los avariciosos. Pues ni el banco.
ni los del banco de Electra. Y no, si yo le doy unos 100, sí, hazte socio de Dios, aunque en realidad los que se llevan la lana son ellos, no Dios. Y ahí va la gente, sí, es que me hice socio de Dios, es más, invertí una buena lana. Miren, qué bárbaros unos, pero qué bárbaros los otros también por avariciosos. ¿A quién engañan? A los ingenuos. Por eso tenemos que estar firmes, mis hermanos. La palabra ingenuo, les digo, significa inocente, ignorante, voluntario, sin discernimiento, porque justamente no escudriñan la palabra de Dios. Por eso pues les digo que estos son verdaderos homicidas detrás del púlpito. Vienen a matar, robar y destruir. ¿Qué tenemos que hacer? Estar firmes en la palabra. Y mis hermanos, este no es un mensaje, ¿verdad? Para que salgas de aquí y entonces está la cosa bien dura y mordiéndote las uñas. No, tranquilos. Dios, el mismo que le dijo a Josué en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Dónde? Donde quiera que tú vayas, dice Josué 1:9. Pero necesitamos, dice Efesios 5:16, aprovechar bien el tiempo, mis hermanos, porque los días son malos. En lugar de que te estés reservando la primicia de la película que van a sacar en marzo del 2017, vamos a predicar el evangelio, mis hermanos. El Señor viene pronto. En lugar de estar afanados y ahora y compraré casa, tú ponte a trabajar en lo que tienes que trabajar, ponte a servir al Señor y vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. Eso es aprovechar bien el tiempo. ¿Y cómo contrarrestar lo de los falsos profetas? Sigamos predicando la verdad donde quiera que nos encontremos. Esos van a multiplicarse, no van a parar, pero nosotros nos toca ir y predicar el evangelio. Y Él prometió, Mateo 28:20 al final, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el 2017 es parte de esos todos los días, amén. Vamos a despedirnos hoy en oración y continuamos en 8 días. Y yo quisiera que meditáramos, mis hermanos. Son tiempos peligrosos porque la Biblia lo dice. Dios está con nosotros, por supuesto, pero hemos visto que necesitamos escudriñar las Escrituras, que necesitamos estar en la palabra, que los que van a ser engañados son los ingenuos, gente dentro de la iglesia que no escudriña, que van a ser engañados por el engaño de las riquezas. Necesitamos estar firmes en la palabra. 2017, lo digo con toda claridad, va a ser un año muy difícil porque entre más se acerque la venida del Señor, más difícil serán los tiempos para su iglesia. Pero Él nos dijo que no tuviéramos temor, porque Él está con nosotros, hermanos. Pero yo no puedo pararme a decirte que viene lo mejor, porque lo mejor ya lo tienes. Ya tienes a Cristo, ya tienes el perdón de pecados, ya tienes la vida eterna. Y si muriéramos esta mañana, pues ya es ganancia, mis hermanos, porque estaríamos en su presencia. El asunto es qué vamos a hacer este año. Muchos se proponen 1000 cosas, bajar de peso, estrenar carro. Proponte en tu corazón servir de verdad al Señor Jesucristo, que te compró con su sangre preciosa. Propongámonos llevar este mensaje. No nos vamos a llevar nada de lo material. Sí hay que trabajar, sí hay que esforzarse, sí hay que ser personas que ganen dignamente un sueldo y un ingreso a través del trabajo, pero que no nos distraigan las riquezas de este mundo. No nos vamos a llevar nada. Vayamos y prediquemos el evangelio, vayamos y llevemos el mensaje, aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Que no te preocupe lo que está por venir. Acordémonos de la mujer virtuosa. Cuando le estudiábamos hace unas semanas, Proverbios 31:25, donde ella se reía de lo por venir. Es decir, estaba confiada de que lo que viene hacia adelante está bajo el control de Dios. No sabemos qué va a pasar en tu vida ni en mi vida, pero lo que sí sabemos es que el Señor viene pronto y nos quiere hallar como una iglesia irreprensible y sin mancha, sirviéndole en la obra que el Señor nos ha encomendado. Pónganse de pie y demos gracias a Dios por este nuevo año que hoy comienza. Es un año de retos, de dificultades, pero de oportunidades para llevar el evangelio. Vamos a darle gracias. Si sientes ahí en tu lugar, levantar tus manos y adorarle y decirle: Señor, gracias, porque lo mejor ya lo tenemos. Lo mejor lo tuvimos el día que tú nos buscaste y rendimos tu vida
nuestras vidas delante de ti. Tenemos lo mejor porque has derramado tu amor sobre nosotros. Tenemos lo mejor porque nos has perdonado. Ahora ya no hay nada que pagar. El acta de los decretos que nos acusaba ya fue clavada en la cruz del Calvario, Señor. Y hoy tenemos vida eterna y hoy comienza un nuevo año con una nueva oportunidad para servirte. Yo te pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que levantes aquí hombres y mujeres que lleven el mensaje de Jesucristo, que cumplamos el mandato supremo que nos has dado de ir y predicar el evangelio a toda criatura, que no desmayemos, que sigamos firmes y adelante, que bendito Padre encuentres aquí hombres y mujeres que escudriñan tu palabra, firmes en la fe, firmes en la palabra, para estos tiempos difíciles donde tú nos has prometido estar con nosotros. Gracias te damos por este año que hoy nos das. Sabemos que será de bendición porque estás con nosotros. Y aunque pasáramos escasez o aunque vivamos abundancia, tú nos enseñas a vivir y a contentarnos con lo que tú nos has dado. Gracias te damos en esta hora, en el nombre bendito de Jesucristo, quien pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Amén y amén.